El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. José Luis Sánchez del Pozo, jefe de Departamento de Ciencias Sociales del Instituto La Senda de Getafe, nos habla sobre Los Caminos de la Memoria, película documental realizada bajo la dirección de José Luis Peñafuerte. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo se encuentra? Bien, encantado de estar aquí y bueno, charlamos un rato. Más encantada estamos nosotros. Antes que nada quiero situar a nuestros oyentes sobre la película documental Los Caminos de la Memoria. Esta película recorre el periodo de la dictadura de Franco, ¿no?, hasta la ley de memoria histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007. Usted estuvo muy involucrado, obviamente, en este proyecto. Si nos puede hacer un breve resumen para que nuestros oyentes sepan de qué vamos a hablar los próximos 20 minutos. Bueno, estamos hablando de una película documental que se planteaba el asunto de la memoria histórica. Es cierto que es una película de hace unos 6 años. En aquellos momentos el asunto estaba como más en el candelero que ahora. Ahora sigue estando, pero la prensa no se ocupa de él como se ocupaba antes, ¿no? En aquellos momentos José Luis Peñafuerte es un director de cine. Él es belga, por su apellido, evidentemente por su nombre de ascendencia española. Contacta conmigo, yo era profesor en el instituto, yo había hecho diferentes trabajos sobre memoria histórica con mis alumnos y él necesita dentro de su proyecto un instituto donde le dejen rodar con un grupo de alumnos, con un profesor y donde puede venir gente. Nuestra participación es hablar de uno de los caminos de la memoria que para él era la escuela. La película reconstruye la escuela, pero también reconstruye el camino de las cárceles o de los campos de concentración o el camino de las fosas. En la película él piensa, y yo también, que el tema de la memoria es un tema con unas potencialidades educativas enormes y nos ponemos a trabajar, ¿no? Uh-huh. Nos ponemos a trabajar porque, bueno, yo estoy convencido de que la memoria y las personas que sufrieron por sus ideas nos ofrecen unas lecciones de humanidad, de solidaridad, que no deben quedarse en el olvido, ¿no? Y empezamos a trabajar. Nuestra participación es que durante 3 días ruedan con nosotros, pero somos solo una parte. La película es bastante más extensa que la aportación de la escuela como camino para la conservación de la memoria. Uh-huh. José Luis, en el documental se narra la matanza que tuvo en numerosos pueblos y ciudades de España durante la dictadura de Franco. ¿Qué similitudes o qué cercanía tenía en este caso el director como para hablar de una forma tan latente de este documental? Él es un hijo de exiliados económicos. Sus padres en determinado momento tuvieron que emigrar a Bruselas, pero en principio es un hijo de exiliados económicos, con lo cual su relación es relativamente menor con el tema de la represión, ¿no? Pero él sí piensa que hay que dar la voz a gente que la ha perdido o que la va a perder, porque ya estamos hablando de gente que murió o estamos hablando de descendientes de esa gente. Ha pasado el suficiente tiempo como para que, si no han desaparecido, estén realmente a punto. Hace unas semanas aparecía una señora, creo que de por Alcalá de Henares, que la mujer felizmente reconocía que por fin, después de toda una vida de lucha por ello, había conseguido conocer a su padre. Para José Luis, la memoria era un tema de justicia, de reparación, de valores. En aquellos tiempos se hablaba de que recuperar la memoria era una obligación de un Estado que representaba a unos ciudadanos y que quería defender la verdad, la reparación y la justicia. El trabajo suyo y el mío,
era ofrecer una línea donde demostrar que la memoria es un elemento que debe ser mantenido, porque lo que no se conoce, pero sobre todo se puede repetir. Nosotros queremos que las cosas se conozcan, esencialmente en este caso para que las cosas no se volvieran a repetir, ¿no? Él habla por ahí en diferentes Facebook y páginas web donde puedes encontrar de su película como fuente educativa y como fuente de valores. Y esa era nuestra perspectiva, su película o la participación en la película como una fuente de conocimientos, de aprendizaje y de valores. Uh-huh. Don José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. El documental está basado en 3 partes. Nos adentramos en él y nos va explicando usted cada una de las partes. Bueno, nuestra participación en el documental consiste en 3 días de rodaje, en donde en cada uno tenemos un invitado. El primer día empezamos, luego se montó de otra manera y aparecimos en diferentes momentos a lo largo del documental. Pero el primer día consistió en que un personaje absolutamente apasionante, se llama Marcos Sana, es un hombre que en aquellos momentos tenía 90 años. Con la gente de esta edad te da un poco miedo pensar si ahora mismo vive o no. Estoy hablando de hace 6 años. Confío en que así sea porque es un auténtico monumento de hombre. Marcos era un campesino que a los 18 años le coge el final de la guerra civil. Es internado en la cárcel va a sufrir 20 años de condena, va a sobrevivir a 2 penas de muerte. Su culpa era el haber sido un soldado republicano de 18 años. Con esa culpa Marcos sobrevive a la cárcel y cuenta su experiencia en las cárceles. Hay un maravilloso libro que son sus memorias, se llama Decidme cómo es un árbol, lo recomiendo a todo el mundo, porque una experiencia tan brutal como lo que fue en 20 años de cárcel. Estamos hablando de un chico que tenía 18 o 19 cuando entra en la cárcel, o sea, una vida dentro de la cárcel. Es capaz de ser narrada por él como una fuente de riqueza, de solidaridad. Él dice que no tiene ningún mérito, que él es un superviviente, que él representa a todos los que hoy no pueden contarlo. Marcos, que no se llama Marcos ni se llama Ana, se convierte en poeta. En la cárcel le cuenta y les contaba a los chicos como la cárcel era una fuente de conocimientos donde los que sabían, y había muchos, por desgracia precisamente por saber les habían metido en la cárcel, los que sabían enseñaban a los que no sabían. Y él, que era un chaval de campo, sabía lo justito, se convierte en poeta y se le da bien. Marcos se convierte en poeta y como su padre se llama Marcos y su madre Ana, el Partido Comunista saca de la cárcel poemas suyos, poemas con los que luego se van a publicar libros, y como él no puede decir quiénes, pues los poemas van a ser publicados bajo el seudónimo de Marcos Sana. Él va a pasar a la historia como Marcos Sana, realmente no se llama así. No. Su historia de humanidad era absolutamente impresionante, y a los chicos realmente estoy hablando que la película se rueda con un grupo de unos 20, 22 muchachos y muchachas de cuarto de la ESO. Estamos hablando de 15 años, poco más, poco menos. A los muchachos la humanidad de este hombre les impresionó a niveles increíbles, porque era un hombre que me decían los chicos, pero profe, si es que ¿cómo habla? Si con lo que ha pasado, y no tiene ningún odio, si el tío cuenta la verdad, pero cuenta para que pensemos. Marcos era una persona totalmente impresionante que habló de las cárceles, pero que dio una lección de humanidad. El segundo día apareció Emilio Silva. Emilio Silva era el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Española, es una de las personas que más ha hecho por la recuperación de la memoria histórica. Él es un nieto de la guerra, él busca a sus abuelos y empieza a desarrollar todo el movimiento de excavaciones, todo el movimiento de recuperación de tumbas. Empieza a desarrollarlo pues, casi en el comienzo del siglo XX, y él les habla de qué fue aquello, de qué es lo que lleva a una persona a dedicar su vida a descubrir los restos de otro. Los restos de otros, todos empiezan por el mismo sitio, todos empiezan por un familiar, él empieza por su abuelo, todos se organizan, todos tienen que soportar cosas como aquella que dijo hace un año o 2 el portavoz del Partido Popular, que lo habían hecho por subvenciones, cuando todos lo hicieron exactamente por amor a la verdad, por amor a la justicia, por amor a la reparación. Y él les habla de las fosas, de la recuperación de la memoria. Y el tercer personaje pues es una mujer con una historia terrible. No es una persona que sea conocida, ni que haya escrito libros, ni que haya salido en la tele, como puede ser Emilio Silva. Se llama Natividad Rodríguez. Natividad Rodríguez en el año 36 es un bebé. Es arrancado de su madre y fusilan a su padre y a su madre. Ella vive en Burgos. Supera la guerra civil gracias a su abuela. Su abuela es una mujer de hierro. Su abuela se encuentra de repente con los nietos de 3 hijos, todos fusilados. Se encuentra de repente con los nietos de 3 hijos y su marido, o sea, el abuelo, en la cárcel, y en esas condiciones los saca adelante todos.
La mujer Natividad vive, llega a los años 60, ya es una mujer de 20 a pocos años, no soporta aquello. Ella realmente no había tenido ninguna militancia política, pero no soporta las condiciones de vida de una persona que está señalada por el hecho de ser la hija de unos rojos. Será su gran pecado, y la rojería de sus padres en todo caso era un valor moral. Ella no soporta aquello y se va a Bruselas y emigra, y allí pues aprende muchas cosas. Con el tiempo vuelve y se relaciona con la recuperación de las fosas y acaba encontrando a sus padres. La historia de Natividad también era una historia de humanidad tremenda, una historia de una mujer absolutamente hecha a sí mismo, frente a todos los que piensan que estas cosas son aprovechadas en un aula para hablarles de política y llevarles a no sé qué niveles. En Natividad, en la película esta, les recomendaba estudiar. Les recomendaba aprovechar estos colegios que yo nunca tuve. Y los chicos realmente la escuchaban embobados, escuchando la historia de una mujer que es una superviviente nata y que, bueno, pues ella, por ejemplo, aprendió, se dio cuenta que en Bruselas la gente, en vez de tirar las cosas viejas, entre comillas, había un mercado de antigüedades, y ella vive trayéndose cosas de allí y vendiéndolas por aquí. Era una mujer tremendamente natural y con una espontaneidad tremenda que a los chicos realmente les cautivó. Y bueno, pues esto fue nuestra aportación, luego hay más. No. José Luis, en el documental aparecen testimonios realmente conmovedores. Yo te hablo, por ejemplo, desde mi punto de vista. Yo sabía lo de la dictadura de Franco, lo que pasó y demás, pero no estaba tan cerca de la realidad, como quien dice, hasta que no vi el documental. Y me conmovió mucho la gente que hablaba de los familiares de las víctimas, ¿no? Que todavía hoy en día lo sienten como si hubiese sido ayer. Entonces, mi pregunta es, en el 2007 aprobaron la memoria histórica, la ley de memoria histórica. ¿Por qué a día de hoy todavía no hay un seguimiento o no hay un plan para sacar esas fosas de un modo viable? Que en muchos sitios y en muchos pueblos lo tienen que hacer la misma gente o los familiares de las víctimas. Sí, esa es una de las grandes películas. Algunos de los chicos y yo estuvimos en el estreno de la película en Bruselas. Entonces, prensa de allí, prensa de Bruselas, nos preguntaba precisamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Y te estoy hablando del estreno de la película debió ser 2010, por ahí. Nos preguntaban lo que tú me estás diciendo. ¿Y cómo es posible? Y es una pregunta a la que yo no tengo respuesta. ¿Cómo es posible que un Estado democrático, que un Estado de derecho, que un Estado que defiende los derechos del ciudadano, que un Estado que defiende la libertad y la democracia, no se plantee la necesidad de restaurar una salvajada? ¿Cuántos muertos produjo la guerra civil? No lo sabemos. La propia existencia de las fosas muestra que no lo sabemos. ¿Cómo es posible que un Estado democrático no se plantee reparar aquello? ¿Cómo es posible que un Estado democrático no se plantee reparar y dejar de considerar a aquella gente que simplemente está bajo tierra? No es gente que está bajo tierra, es gente que tiene hijos, bueno, ya los hijos no quedan, es gente que tuvo nietos, es gente que tiene una historia, es gente que se merece un respeto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo sé que la guerra civil fue brutal. Fue sin duda una escabechina inmensa, innombrable y que no debía haber ocurrido nunca, pero ocurrió. Y lo que yo sí sé es que si pasamos página, siempre estará ahí. Los muertos de alguna manera siempre nos estarán pidiendo un recuerdo. Uno nunca supera una muerte hasta que no se encuentra físicamente con ella. Esta gente, muchos no llegaron a ver nunca a sus padres. Sus padres desaparecieron una mala noche. ¿Y qué pasó con ellos? Yo creo que socialmente necesitamos conocer, porque solo hay algo que cura las heridas y eso se llama verdad. A nivel social, si nosotros ocultamos las realidades siguen ahí, las realidades son tozudas, ¿no? Nosotros necesitamos que de una vez se supere el fantasma del trauma de la guerra civil a base de conocimiento y a base de verdad. ¿Y por qué nos dicen ya estáis con los mismos? Que no estamos con lo mismo. Precisamente los que dicen ya estáis con los mismos son los que no quieren, los que de alguna manera quieren taparlo. Nosotros necesitamos saber, y solo personas formadas, solo personas instruidas, son personas libres, ciudadanos y ciudadanos que ejercen sus derechos. Y a mí a veces me da no sé qué pensar si que los que nos dicen olvidar no son personas que quieren que estemos renunciando a ejercer derechos. Yo desde luego nunca he renunciado a ejercer derechos. En mis clases a mis chicos procuro transmitirles la idea de que el pasado tiene que ver con el presente y que en el presente deben ser ciudadanos libres y deben ser ciudadanos absolutamente informados y reivindicativos con su mundo y con sus derechos. Don José Luis, es un documento que ha ganado premios internacionales.
Pero mi pregunta es, ¿por qué dentro de España no y fuera de España sí? En España ha ganado 2 premios. Esta película fue estrenada en Madrid, esta película fue estrenada en Getafe, fue un empeño personal mío y bueno, pues lo pasamos un día en el García Lorca con el teatro a rebosar. Y yo no traje alumnos míos, más que los 20 que habían participado en la película. El teatro estaba absolutamente a rebosar. Esta película ha obtenido premios en Valladolid, en el festival, en La Espiga de Valladolid. Esta película ha obtenido premios en Mérida, ha obtenido premios en París, en Bruselas, en Palermo, en Brasil. Esta película ha obtenido premios en un festival en Egipto. Ha obtenido premios por muchos lugares, ¿no? ¿Por qué estas películas tienen un recorrido comercial minúsculo? Pues porque no se le da más recorrido. Es una película documental. Es una película documental y detrás de nosotros no hay ninguna gran productora, ni americana, ni ningún tipo, ¿no? Es una película documental de un tema político. De un tema político que llama a la reflexión. Si a esta película le hubieran dado un circuito comercial y a esta película no se hubieran llevado a la tele, no se hubieran llevado a un circuito comercial a promocionarla, seguramente. Pero porque en este país se prefiere promocionar, ¿qué te digo yo? Pues no sé, cualquiera de carreras o de coches, de estas que se dan trompazos con los coches y han hecho 21 versiones. Pues porque esas películas llevan un contenido totalmente alienante y esta película lleva un contenido de libertad. Esta película lleva un contenido de libertad y de respeto. Ha sido vista en medio mundo y ha sido vista en canales reducidos porque no tenemos un soporte industrial ni económico para que haya sido vista en canales mayores. Yo cuando vi el documental estuve mirando críticas y me llamó la atención una que se la voy a leer si usted me deja, que es muy interesante. Dice: mirar para otro lado no es afrontar la realidad. En España se ha hecho una transición que ha pretendido que los muertos de un lado valiesen más que el otro. Los caminos de la memoria le dan voz a quienes fueron olvidados. Y no solo eso, sino a las familias de las víctimas que tampoco les dieron la oportunidad de ser escuchadas y mucho menos de denunciar esa barbaridad. ¿Qué piensa de que le da más valor a los muertos de un lado que a los del otro? Vamos a ver, es una realidad que hay muertos que fueron gloriosos, caídos por Dios y por España. Y es una realidad que hay muertos que todavía no sabemos dónde están. Esas son realidades. Es evidente cuáles fueron los gloriosos caídos por Dios y por España. Yo de entrada quiero decir que en ambos bandos se fusila y se fusila en ocasiones sin ninguna razón. Por lo tanto, en ambos bandos se asesina y se asesina en ocasiones sin razón. Ahora, dentro de eso, el tratamiento que se da a las víctimas de unos y de otros ha sido absolutamente distinto. Los caídos por Dios y por España son gloriosos y en las ciudades españolas recibían nombres las calles o recibían nombres las estelas en las iglesias. El primer caído oficialmente era siempre José Antonio Primo de Rivera. Hay caídos que han sido más que reconocidos por el régimen franquista. Y luego hay muertos que han sido más que ocultados por el régimen franquista. Han sido tan ocultados que todavía no sabemos cuántos son. Eso responde a una situación real y eso responde a una injusticia real. Los muertos son. Estudiemos por qué ocurrió para conseguir que no vuelva a ocurrir. Había un historiador que se llamó Manuel Tuñón de Lara, el principal historiador del siglo XX español, un combatiente republicano, que en cierto momento dijo una cosa más o menos como la siguiente. Nos dijo: no es del olvido ni del recuerdo pasional, sino del conocimiento histórico lo más riguroso posible, de donde las sociedades obtienen el conocimiento que les permita la repetición de las tragedias. Hay muertos de primera y hay muertos. Los muertos son, pero entendamos por qué ocurrieron. Reconozcamos por qué ocurrió y aprenderemos. Digamos, en el otro camino, que es el que muchas veces se dice: bueno, ya estamos con la guerra del abuelo, vamos a olvidar estas cosas, esto son cosas revanchistas. No. El conocimiento es lo único que libera a los hombres y libera a las sociedades. El miedo, el atraso, el desconocimiento, eso lo único que produce es pues un aparente olvido que de vez en cuando vuelve a estallar, ¿no? Evidentemente hubo muertos de muchos tipos y unos muertos han estado discriminados hasta el punto de que hoy no conocemos dónde están, mientras que otros muertos estuvieron desde siempre reconocidos. Don José Luis, ¿cuál fue su papel en la película?
El de profesor. ¿El de profesor? Sí. En la película, en clase se montó un equipo de grabación, en clase había 2 cámaras, habían modificado las luces, había todo tipo de paneles para no tener brillos. Yo en clase tenía siempre a las cámaras, teníamos un micrófono con la percha, tenía siempre al personal, tenía siempre al director. Y en clase yo explicaba, ellos preguntaban, los invitados venían, contaban. Mi papel fue el de profesor, ¿no? que yo no hice otra cosa que dar una clase un poco especial, pero la película se rodea sin guión. Todo lo que ocurre en la película ocurre. Pues quizás es peor hacer de uno mismo, quiero decir. A lo mejor a veces es más difícil ser tú mismo. Sí. Hombre, yo ya llevo más de 30 años dando clase, con lo cual dar clase para mí es muy fácil, ¿no? La película, si alguien consigue verla, Los caminos de la memoria, José Luis Peñafuerte, se siguen encontrando por lo menos fragmentos en internet. Si alguien consigue verla, yo creo que se sitúe cuando aparecemos nosotros, cuando aparece la clase, eso es sin trampa ni cartón. Eso es una clase llena de cables que no se ven. Donde en aquella época estaba usted en el Clara Campoamor. Sí, era el mismo instituto, ahora se llama La Senda, en aquellos tiempos se llamaba Clara Campoamor. Era un aula donde sigo dando clase, ¿no? La película, en aquellos momentos, la clase es un plató con todos los aditamentos que tiene un plató, solo que no se ven. Pero ahí están, yo sí los veía, ¿no? A veces teníamos que parar porque mirábamos a la cámara y decía el director que no mire. No, yo sí lo veía, pero la gente lo mira. La película se roda sin guión y las sensaciones que se producen allí, quien llegue a verla verá a los críos con una sensación de auténticamente alucine. Verá a críos y me verá a mí emocionados porque se producen situaciones increíbles, ¿no? O sea, cuando Natividad nos cuenta que a ella de sus padres les queda la casa y un árbol que plantó su padre. Es un bebé de meses, no conoce a su padre. Que ella ahora vive de camino entre Bruselas y aquella casa. Y su hija, la hija de Natividad, quiere que venda la casa y lo deje. Y ella dice que no lo puede vender. Dice, porque en aquella casa queda el árbol que plantó mi padre. Y es lo único que queda de mi padre. Cuando Natividad contaba aquello, la emoción saltaba por todos los lados. Porque, no. Fue una experiencia muy bonita. Los chicos yo creo que aprendieron muchas cosas, y muchas cosas de valores, que es de lo que queremos, de valores, y con Natividad diciéndoles, y tenéis que estudiar. ¿No? Eso, eso sobre todo. ¿No? Yo quiero hacerle 2 preguntas en una. La primera pregunta es si sus alumnos ya conocían de este tema antes de rodar el documental, es decir, acerca de la ley de memoria histórica, y si usted cree que debería de ser una asignatura obligatoria tanto en los colegios como en los institutos. Uy, creo que ahí le has dado en el punto débil de él. Vamos a ver. La temática República, Guerra Civil, Franquismo es oficial en los cursos de cuarto de la ESO y de segundo de bachiller. Por lo tanto, es oficial, se puede y se deben afrontar República, Guerra Civil, Franquismo. Estos muchachos eran de cuarto de la ESO. Son contenidos totalmente oficiales en el programa. A partir de ahí está lo que se quiera o no se quiera. Porque lo anormal no es explicar la guerra civil. Lo anormal es no explicar la guerra civil porque es un contenido oficial. No sé si me entiendes. A partir de ahí, la guerra civil se explica mejor, peor y medio pensionista. Pero se debería explicar porque oficialmente estamos obligados a explicarlo. Yo, por supuesto, estoy a favor de utilizar todos los temas que tengan potencialidad educativa. Y precisamente por su brutalidad hay pocos temas con tanta potencialidad educativa como esto. Al final, explicar por qué ocurrió la guerra civil es explicar por qué existía la violencia, por qué existe la injusticia, y es explicar por qué eso está en tu familia. Los chavales acababan hablando con sus padres y descubrían que todo el mundo tenía alguien que de alguna manera aquello le había quitado, ¿no? Alguna historia que contar. Todo el mundo tenía alguna historia que contar. Entonces, la guerra civil es un tema con un valor en sí, con un valor cívico y ciudadano, porque vivimos en este país, y con un valor personal que permite al alumno
encontrar que las asignaturas a lo mejor no son cosas aisladas, sino que son realidades, que la guerra civil es nuestra guerra civil, que en la guerra civil estuvo ya no se puede decir ni mi abuelo, porque ha pasado mucho tiempo, pero que en la guerra civil pues a lo mejor estuvo mi bisabuelo, que a resultado de la guerra civil a mi bisabuela le pasó no sé qué cosa. Durante el rodaje, todos los alumnos sabían que iban a participar en una película, sabían de qué iba, teníamos el permiso de sus padres, si no, no hubiera podido ser, pero y todos sabían un poco lo que iba a pasar, pero lo que iba a pasar es que iba a venir un señor y íbamos a hablar de cosas, no sabían más que eso, ¿no? Durante el rodaje los alumnos salían impresionados, llegaban a su casa y los padres me decían, joder, sí he hablado con mi hijo. Dice, has conseguido que mi hijo me pregunte, y hemos hablado, y hemos recordado al abuelo, y hemos recordado al bisabuelo, y hemos recordado, ¿no? Así que incluso para esto servía la clase, ¿no? Servía para que los padres y los hijos hablaran. O sea, algunos me daba la enhorabuena, y decía, gracias. Pues gracias, y de eso se trata, ¿no? O sea que sí, por supuesto, explicar la guerra civil en el instituto es un contenido oficial, es un contenido que en la medida que es oficial debe ser obligatorio, pero sobre todo es un contenido con unas posibilidades fabulosas porque despierta valores, relaciones, despierta elementos de todo tipo y despierta lecciones de ciudadanía, porque al final, aunque parezca un contrasentido, muchos de los que padecieron la represión de la guerra civil lo padecieron precisamente por su extremado concepto ético y ciudadano. Precisamente por eso acaban en la cárcel o por eso acaban en sitios peores, ¿no? Yo por mi parte quiero hacerle una última pregunta inicial, que es del documental, pero me gustaría saber su respuesta a lo que usted piensa. ¿Puede un país inventarse su historia cada día? Yo tenía un viejo profesor que me decía que historia es lo que pasó y luego está lo que cuentan los historiadores, ¿no? La historia de la guerra civil es una historia escrita por los que la ganan, que en los primeros momentos responden a las justificaciones que quieren los que la ganan, y los que la ganan la han ganado de una determinada manera. Yo no sé si existe la historia neutral, absolutamente objetiva. Yo sí sé que existe el conocimiento científico, es decir, lo más contrastado posible de lo que pasó. El conocimiento científico contrastado de lo que pasó es una necesidad científica y es una necesidad ciudadana, porque seguramente un país no puede estar reinventando su historia. Seguramente un país no puede estar reinventando su historia y el antídoto contra la reinvención es el conocimiento y es la ciencia, nunca es el olvido. El olvido no sirve para nada. La historia es necesaria porque la historia, a partir de nuestro pasado, intenta explicar nuestro presente y de alguna manera intenta que encontremos alguna guía para ver cuál es nuestro futuro. La historia no puede representar los intereses del que gana. En España, demasiadas veces, la historia de la guerra civil ha representado los intereses del que la ganó, ¿no? Exacto. Yo quería preguntarle, ¿usted cree que a día de hoy estamos en el siglo XXI, iniciando el 2016, a día de hoy todavía hay cierta amnesia política en cuanto a las víctimas y sus familiares? Sí que la hay. Sigue siendo un tema desconocido para mucha gente, o un tema asociado a ya están estos. Sí que la hay. Cuando a los familiares se les deja salir, se les deja asomar la cabeza y se les deja contar su historia, pues yo recuerdo en los últimos reportajes de Gonzo en el intermedio, que eran absolutamente brutales, donde los familiares salían y contaban su historia y contaban su verdad, ¿no? Sí que la hay, porque es un tema polémico, pero dejemos ya de pensar en que es un tema polémico. Pensemos en él como un eje de aprendizajes. Porque es que si toda la vida estamos pensando que es un tema polémico y no se puede aprender de él, pues no vamos a aprender de él, vamos a desaprender de él, ¿no? Entonces la gente tiene un conocimiento cada vez más lejano de la guerra civil. Para la mayor parte de mis alumnos, Franco es un general romano, ¿no? Porque joder, pues es que ha pasado mucho tiempo, pero ahí está. Tenemos una deuda pendiente con decenas de miles de personas que siguen bajo tierra. España es el país del mundo con mayor número de desaparecidos políticos después de Camboya, y tenemos un compromiso que llega a tal que la ONU ha pedido al gobierno español que se lo tome en serio. Porque tú me decías, ¿y cómo no se lo toman en serio?
Yo solo te podría dar respuestas políticas a por qué no se lo toman en serio, pero hoy me habéis traído como profesor y entonces no voy a dar respuestas políticas a por qué no se lo toman en serio. Por alguna misteriosa razón no quieren. Por alguna misteriosa razón hay una mala conciencia. Getafe, tengo entendido que tiene cementerios no reconocidos en la época de la guerra. Bueno, hasta donde yo sé... En la zona de las Margaritas. Hasta donde yo sé, en Getafe, por supuesto... Bueno, el Getafe es republicano hasta el 4 o 5 de noviembre del 36. A partir de ahí, Getafe se convierte en parte del bando sublevado. Entonces, antes, en nombre de la República, se ha fusilado y sus muertos estaban en el cementerio de la Concepción. Ya no existe el cementerio de la Concepción, pero estaba aquí al lado. Y en nombre de Dios y por España se ha fusilado mucho más. Yo he escrito un libro sobre el tema, hoy no venía para ello, pero se ha fusilado mucho más. Tenemos conciencia, tenemos nombres de que se ha fusilado. Sabemos que la cárcel, sabemos que en lo que hoy es la Biblioteca Ricardo de la Vega, un edificio del siglo XVII junto a la catedral, en esa Biblioteca Ricardo de la Vega había una cárcel, estoy hablando del año 39. Si alguno sabe del edificio que le estoy hablando, que tenga en cuenta que tenemos documentada hasta 1.400 personas metidas a la vez dentro de ese edificio. Cuando uno entra ahí y es de entrada pública que entren, uno se hace cruces sobre cómo es posible que cupieran 1.400 personas. Pues estaban. Getafe es una cárcel con una capacidad, bueno, con un embotellamiento humano que llega a 1.400 personas. Y yo tengo noticias de que se fusilan, incluso conozco algún sitio donde se fusila. Después sí es verdad que hubo un cementerio construido provisionalmente y curiosamente para soldados musulmanes, donde según mis noticias también se metió a gente de la que fue fusilada a partir de sentencias, entre comillas, de las que se daban en aquella época, que bueno, sentencias ninguna. No. Don José Luis, yo seguiría hablando con usted porque me parece un tema muy interesante, pero se nos termina el tiempo, tenemos que despedirnos. Muchas gracias por haber pasado esta tarde con nosotros. Gracias, Yolanda, por apoyarme. Pero si lo hace mejor que yo, don José Luis. Muchas gracias y espero tenerle muy pronto por aquí. Bueno, pues Yolanda ya sabe dónde estoy. Bueno, acaba de decir usted que tiene un libro. ¿Título del libro, por favor? En 1936, Guerra y Revolución en Getafe. Entonces es un libro que habla del comienzo de la Guerra Civil en Getafe. Pues si le parece, yo le emplazo a que la próxima vez que venga usted por aquí sea para hablarnos de su libro. Bueno, pues si quieres hablamos, ¿no? Si quieres hablamos sobre aquello. Pues muchísimas gracias, José Luis, ha sido un placer como siempre. Pues nada, muchas gracias y hasta que ustedes quieran, hasta que vosotros queráis. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online.
Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena.